Vamos a conversar en el día de hoy de lo que es un círculo mágico, un círculo de rituales, el círculo que las brujas, los brujos, las brujes, los Wicca y otras religiones o pasos paganos utilizan en vez de estar dentro de un templo, dentro de una iglesia con cuatro paredes. Eso mismo es un templo sin paredes, un templo energético, mágico, que se sube con el poder propio o del grupo que está presente, donde se invita a la divinidad a ser parte del ritual y a mirar lo que está sucediendo, a ser testigo de nosotros, los que estamos honrándoles. Y también cuando iniciamos a una persona dentro del sistema iniciatorio pagano, pues también se invita a la divinidad, se hacen círculos. Y los círculos han cruzado culturas y países. Los nativos americanos en algunas ocasiones hacen círculos, algunos nativos americanos, no todos. Pero los primeros que hicieron círculos fueron la gente de Babilonia. Luego, durante la Edad Media y el Renacimiento, también se practicó levantar círculos. Hay muchas personas que, aunque sean solitarias, practican en la magia el levantar el círculo. La razón principal es protección y que dentro de ese contenedor, dentro de ese círculo, pasan muchas cosas y la divinidad se invita a estar no dentro del círculo, pero alrededor del círculo, ¿verdad? En ese portal entre lo que es divino y nosotros. También los ancestros, las ancestras, espíritus guías, otros seres con que se trabajan en la magia, arcángeles, ángeles guardianes, también se invitan de diferentes maneras al círculo, y hay un capítulo en donde explico cómo invitar, evocar o preguntar a diferentes seres que vengan a ser testigos o participar, ¿verdad? De estar alrededor de ese círculo. Pero los que hacemos los rituales y los que llevamos a cabo todo lo que está pasando adentro del círculo somos nosotros. Así que eso tenlo bien claro, que la divinidad no está participando del ritual ni ninguno de los seres que están alrededor, sino que tú, el grupo como tal, ya sea el coven, un grupo celebrando algo o haciendo algún hechizo en conjunto, o una sola persona solitaria, son los que participan dentro del círculo como tal. Y como vuelvo, repito, es como si fuera un templo o un lugar sin paredes, donde se trabaja con energía y donde muchas veces desde los tiempos babilónicos se practicaba fuera en la naturaleza, lo cual en cierto modo se ha perdido en el Wicca y la brujería moderna, porque ahora muchas personas lo practican adentro. Y fue desde el momento en donde pasa el issue este de quemar las brujas, en donde pasan problemas donde se prohíbe practicar la brujería, pues entonces se iban debajo de la tierra, underground. Ahí es donde nacen también sociedades secretas como lo son los masones, los rosacruces, ¿verdad? Pues en diferentes épocas del mundo han habido diferentes organizaciones secretas parecidas así como eso, y las brujas también pues se van debajo, ¿verdad? Underground, a practicar los rituales porque estaba prohibido legalmente y no se querían poner en riesgo. Así es que es bien importante que tengan todas esas cosas en cuenta al celebrar rituales donde se sube el círculo, donde se levanta el círculo, se cierra el círculo, donde todo se hace dentro de ese contenedor. También los círculos de mujeres, donde ahora modernamente se están utilizando de nuevo para levantar cierta hermandad entre féminas. También se hace círculos de hombres o círculos inclusivos que no son de ningún género específico, pero donde existe que hay
¿verdad? Unas dinámicas que desarrollan hermandad entre los participantes, y esos participantes muchas veces continúan siendo de ayuda el uno para el otro fuera del círculo, ¿verdad? Donde se hacen unas amistades y unas conexiones especiales. En adición a que se practica espiritualidad dentro de esos círculos de hermandad, pero también se levantan para una ayuda específica muchas veces, o para hablar de un tema específico de una manera segura y protegida que no se puede hacer en otros lugares porque no se acogería con la misma calidez, ¿verdad? O con la misma protección. Porque no se puede hablar todo el tiempo de todos los temas en todos los sitios, porque nos pudiera poner en peligro, lamentablemente, ¿verdad? Quisiéramos hacerlo así y sentirnos libres todo el tiempo, pero hay veces que hay cosas que hay que hablarlas en un círculo, y para eso pues se da estas dinámicas, además de que son para rituales espirituales y para celebrar ya sea los sabbats, que son los días festivos paganos, o Wicca, o los sbats, ¿verdad? De la luna, los días de luna, también se hacen círculos de luna. Yo hago, por ejemplo, muchos círculos de mujeres o círculos paganos, depende en la temática, a veces de mujeres solas, a veces se invitan todo el mundo, pues esos círculos muchas veces son de luna, ya sea luna nueva o luna llena. Así que aprovechamos la energía lunar para celebrar esos círculos en ese momento, además de tener una temática entre nosotros. El último que hice fue ahora en el 2024 para celebrar Lugnasat, que es la primera cosecha del año, ¿verdad? Depende de la temporada en el año en que estás, en qué parte del mundo te encuentras en ese momento. Y por ejemplo aquí en el trópico pues nosotros tenemos cosechas de diferentes cosas el año entero, porque no hay invierno de nieve, ¿verdad? No hay un invierno frío. Se ve a veces unos cambios de época, pero son más leves que en otras partes del mundo. Como quiera lo celebramos a nuestra propia forma, y estuvimos al frente del mar, y entonces aunque fue un círculo pequeño en esta ocasión, hay veces que tenemos un círculo más grande, depende de la localidad y cuántas personas puedan llegar a esos eventos. Entonces también tienes que tener eso en cuenta, cuán grande quieres celebrar tu círculo. ¿Quieres hacerlo íntimamente con personas allegadas, o ya tienes un coven y lo quieres hacer mucho más grande? Y entonces pues tienen que tener en cuenta lo que se habla en otros videos, si lo van a hacer skyclad, que es solamente que te tapan las nubes, ¿verdad? O sea, nudismo, pero ¿verdad? De forma segura y sana y protegida. No es un degenere como la gente piensa, y tenemos un video específico hablando de eso, o sea, en otro capítulo. O si lo quieres tener con alguna ropa específica, o simplemente con ropa casual, como yo los hago acá en Puerto Rico hasta ahora, ha sido con ropa casual, pero también hay veces que nos hemos puesto pispiris nice y nos hemos puesto bien bruji. Aún que estamos con ropa casual, muchas veces tenemos una camiseta con un tema de bruji o con un tema de tarot pagano, lo que se quiera poner las personas, ¿verdad? Que son libres de ponerse lo que quieran. Nosotros sugerimos algún color a veces para celebrar algún día específico, pero de la forma en que yo lo he hecho hasta el momento ha sido así, medio libre, porque las formalidades vienen más adelante cuando ya el coven está más estable o más fuerte. O sea, ahora mismo yo tengo un coven libre, y cuando venga el coven más formal, pues entonces ya hablaremos de otras formalidades. Como aquí hace calor, pues si vamos a hacer un círculo, un ritual donde se requiera las batolas, los ropes, pues entonces a lo mejor nos tendríamos que ir a un aire acondicionado adentro, en vez de tener, ¿verdad? El círculo afuera en la naturaleza. Pero aún que tú estés adentro de un sitio, siempre se forma el círculo, se levanta, ¿verdad? Y se cierra. Así es que no importa si es afuera o adentro, en la tradición Wicca siempre se abre y se cierra el círculo, no importa dónde lo celebres o dónde lo vayas a hacer, ¿ok? Entonces, es bien importante que tengas claro que el círculo, aún para hechizos, hay veces que debes levantarlo, o yo diría 100% de las veces deben de levantar un círculo, aunque estés en tu práctica solitaria,
porque es una forma de protección de que no te entren entidades negativas mientras estás practicando magia, que a veces estamos vulnerables y estamos envueltos en eso, y es bien importante, especialmente si estás practicando solitario y no tienes quien te ayude o quien vele por ti, que ese círculo esté levantado para protección. Ahora, ¿cuántos tipos de círculos hay? Muchísimos. Hay círculos también que han estado en la historia hechos de piedra. Hay círculos que se han formado en un lugar sagrado que no es realmente un círculo, que es una cueva, una gruta, ¿ok? Han habido casualidades donde se han encontrado árboles en forma de círculo o en un redondel y se aprovecha y se utiliza ese espacio como sagrado. Así es que hay muchas maneras de encontrar lugares sagrados, ya sea en la naturaleza o formar uno en adentro de algún edificio, de algún templo, de alguna casa o de algún local que se preste para eso, ¿ok? Es cuestión de uno ser creativo, pero precavido a la misma vez, pues estamos bregando con energía, con entidades y la divinidad y con seres espirituales que nos ayudan y nos asisten. Así que es bien importante saber cómo levantarlo, cómo tumbarlo, ¿verdad? Cómo cerrarlo y cuál es el procedimiento correcto y qué tipo de círculo vas a hacer. O sea, tienes que tener claro si quieres un círculo con las 4 direcciones, con los 4 elementos. O sea, quieres llamar al norte, sur, este y oeste, o empezar en el este y terminar en el norte. Con los puntos, o sea, los puntos cardinales y los elementos, o sea, vas a unirlo con los elementos, vas a unirlo con los arcángeles, además de los elementos y de los puntos cardinales, vas a llamar arcángeles también, o vas a hacer un círculo tipo Hécate en griego, como el que yo estoy haciendo últimamente, que lo considero mucho más poderoso, pero el círculo de los puntos cardinales con elementos y arcángeles, para mí, ha sido también uno de mis favoritos a través de mi práctica en la Wicca, así es que es cuestión de que tú escojas qué tipo de círculo es más correcto para ti como práctica solitaria, o si quieres pertenecer a un coven o tienes tu propio coven, entonces cuál es el que van a utilizar. Y puedes practicar diferentes círculos para diferentes razones también, ¿por qué no? Pero debes establecerlo desde un principio con mucha organización y con mucha cautela para que no vayas a ocasionar un caos energético y no vayas a poner a otras personas o a ti misma o mismo en peligro. Esta ha sido la clase de qué es un círculo y cómo podemos crearlo. Y a través de la historia, ¿verdad? Un poquito de background histórico, ¿verdad? Pues ya sabes que no es la primera vez que se hacen círculos mágicos y que esto lleva desde Babilonia, desde los tiempos babilónicos. Así es que espero que hayas disfrutado de este tema en este video. Y recuerda, vibra para ti. Nos vemos en la próxima clase.